Los invito a abrir su Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a seguir estudiando esta carta y siempre hago un repaso de lo que hemos visto y puntos importantes que debemos tener presentes y que domingo tras domingo no debemos de perder el hilo que lleva a la carta. No son textos aislados, sino es una carta lo que está tratando. En parte de lo que trata, a un tema transversal que vemos es la inclusión cultural de los corintios a la iglesia. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues miraban su cultura y entonces todas esas cosas que estaban fuera de la cultura las estaban ingresando a la iglesia. Y la cultura, hermanos, no necesariamente es pecaminoso, pero si está en las escrituras la prohibición, entonces sí hay que cambiar, aunque sea costumbre, aunque sea cultural lo que estamos haciendo, hay que cambiarlo porque es una desviación, es un pecado. Y hay cosas también que son, digamos, culturales que podemos tolerar. Se pueden practicar cierto tipo de cosas con respecto a la cultura en que vivimos. Parte de eso es lo que vamos a ver hoy. Pero una de las cosas importantes es de que ellos estaban, por su mentalidad de la búsqueda del honor, por estar en una ciudad que era económicamente pudiente, ellos tenían un gran honor y tenían ahí cerca a Atenas, que era la cuna de la sabiduría en aquel entonces. Entonces era una competencia. También, si se recordarán de la ciudad de Olimpia y los Juegos Olímpicos, los corintios también tenían sus propios juegos, que era una competencia de lucir mejor. Y esa búsqueda del honor los ha llevado a divisiones y sobre todo a llevar a tribunales a los hermanos, a tribunales civiles por pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque ahí ellos iban a discutir, a debatir, a mostrar sus técnicas de oratoria y a humillar al hermano, a sacarle dinero. Tal vez también es parte de ir a los tribunales. Y el propósito de lo que estábamos viendo en el capítulo 6 es no cometer ese agravio, no defraudar al hermano. Y el tema está en los tribunales civiles. Hablamos de que ir a tribunales civiles, pues, no es pecado, porque es también parte de lo que el Señor dejó como un orden social, el gobierno civil. Pero si entre hermanos en la iglesia nos estamos llevando a tribunales y no podemos arreglar las cosas, aquí entre nosotros, de manera amorosa como el Señor manda, para eso es un fracaso para la congregación. Es un fracaso. El fracaso comienza con el hecho de estar defraudando o cometiendo algún daño al hermano. Eso ya es parte del fracaso, pero puede ser peor aún, que no podamos arreglar las cosas y tengamos que ir ante los tribunales, y sobre todo los corintios, que no solo iban a los tribunales, sino alardaban de eso. Ahí se estaban ellos luciendo como eran con sus hermanos. Y eso es lo que Pablo está hablando. Pero justamente es por ese honor que están buscando los corintios. Y hermanos, algo que también tenemos que ver es de que el capítulo 5 nos habla de que allí ellos no estaban juzgando a un hermano que cometía un pecado y que estaba afectando a la congregación, el testimonio de la congregación. Tenían que
juzgar en el sentido de que ese juicio lo encaminara al hermano al buen camino del Señor. Ese es el propósito. No era solo castigar por condenar, sino que el hermano regresara al buen camino. Pero ahí dice que expulsen básicamente al hermano al final del capítulo. Pero una de las cosas que hemos visto en ese capítulo 5 es que el mayor castigo que Dios le puede dar a un hijo que no se arrepiente, que sigue en el mismo pecado una y otra vez y no cambia, que no cumple el propósito de Dios de alabarlo a Él, de obedecerlo, es la muerte física. Y lo tenemos allí en el versículo 5, capítulo 5, que la carne es entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Cuando se muere una persona ya no puede seguir pecando. Ya es triste que es el castigo hasta la misma muerte. Pero hay que tener presente esto por lo que vamos a observar en el versículo 9. Va a comenzar Pablo a hablarnos de las injusticias y todas las injusticias que estaban cometiendo los corintios. Pero antes de entrar a ese pasaje al estudio, los invito a orar. Padre, nuevamente te alabamos, Señor, y te agradecemos por las Escrituras, por tu revelación, Señor, que tenemos, que podemos estudiar, y porque en nosotros está el Espíritu Santo que ilumina las Escrituras, nos hace entender, por lo cual sería una locura estudiar sin esa iluminación. Y Padre, te pedimos que hagas brillar en nuestro corazón por tu Espíritu, Señor, las Escrituras, que podamos entenderlas y apreciarlas, Señor, y cambiar nuestra vida en conformidad a lo que tú deseas. Esto es nuestro mayor anhelo, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es que en efecto, hermanos, las personas con estos comportamientos no van a heredar el reino de Dios. Y aquí lo que Pablo quiere hacer es llamar a los corintios que no se comporten como los paganos. Si se recordarán, en el capítulo 3, versículo 3, les dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y aún andáis como hombres. Y ese andar como hombre no es andar como un hombre regenerado, santo, que vive su vida espiritual, no. Andan igual que los incrédulos. No hay diferencia entre de muchos hermanos en Corintio y los incrédulos de la misma ciudad. Entonces, ellos, lo que tenemos aquí es un llamado al cambio del comportamiento. Pablo les dice que andan como hombres no regenerados, pero no es una felicitación, es un llamado a cambiar el comportamiento, que no se comporten como paganos, porque ellos sí tienen al Espíritu Santo. Y dice: no erréis. Y aquí la palabra errar es extraviarse, ser seducido, ir tras falsas ideas. Podemos observar quizá en otras versiones, como la versión Las Américas, que dice: no se dejen engañar, o la Reina Valera revisada 2015, no se engañen. ¿Y por qué es esto? No erréis, uno comete errores, pero sobre todo la idea es de que se están dejando engañar.
lo que están haciendo en la iglesia es una racionalización del pecado. Están justificando el pecado. Es más, están defendiendo, si lo quieren ver así, haciendo una apología de por qué uno es pecador. Y cuando uno, en vez de acercarse a las Escrituras y decir yo soy pecador, entristecerse, hermanos, porque el Espíritu se entristece, el Espíritu Santo y también nuestro espíritu, y cambiar, en vez de eso, sí, pero si vamos a tal cosa, entonces no soy libre de tal pecado y entonces puedo seguir pecando. Esa es la idea, justificarse. Pero están yendo tras falsas ideas, se están dejando engañar por ideas falsas que justifican el pecado. Aquí es importante la palabra errar o no erréis, porque como ilustración creo yo que los platónicos y los estoicos, que son dos escuelas de la filosofía en la antigüedad, cuando Pablo estaba escribiendo esto, usaban esta palabra como para decir que cuando uno argumentaba y habían argumentos tan difíciles que parecía como que caminaban las personas en un laberinto oscuro, donde apenas se miraba el camino, y así son este tipo de palabras, de este tipo de argumentos. Creo que la Biblia es clara, pero cuando vemos, por ejemplo, que dice, no hay que embriagarse, pero hermano, fíjese que, ¿qué es embriagarse? Y entonces vamos a racionalizar. Si tomo 1 onza es malo, si tomo 2 onzas es malo, si tomo 3 litros entonces es malo. ¿Qué es embriagarse? Entonces es una racionalización. Es eso, una racionalización. Vamos a ver qué es embriagarse también. Pero están justificando las ideas y están, creo yo, la ilustración, aunque no es la forma en que se utiliza la Biblia, sino en las ideas platónicas y estoicas, como caer en un laberinto de conceptos y razonamientos donde se extraviaban las personas, y lo que tratan es de que eso es la base de la perdición. No entender las cosas, y eso nos lleva a la perdición. De eso se trata, es engañarse uno mismo. Y aquí es importante ver que este verbo es un imperativo. Es un imperativo, no se engañen. No es una súplica, que a veces los imperativos son súplicas, es una orden. No se engañen, no estén justificando. Hermanos, a veces cuando nosotros hacemos algo y sabemos que está mal, en vez de cambiarlo, nos comenzamos a justificar. Eso es lo normal, lo tradicional aquí. ¿Qué mentira se dice a sí mismo para justificar el pecado? Yo sé que todos nos mentimos a nosotros mismos justificando lo que está mal, pero es una ordenanza no hacerlo. No hagan eso. Y luego dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y aquí repasemos algunas palabras que hemos visto. La fornicación, la palabra porneía, que es una de las palabras que hemos estado viendo, implica la búsqueda de la prostitución, ya sea el que contrata o el que se vende como para prostitución. Pero también en la Biblia se observa que es una práctica desviada sexual. Cualquier cosa que está fuera de los cánones del matrimonio. Eso es esta palabra fornicación. No solo la búsqueda de la prostitución, sino cualquier cosa que está
fuera de los cánones del matrimonio. Incluso si se está casado pero quiere hacer una práctica con su pareja, su esposo o su esposa que está fuera de lo que Dios ha dejado en el matrimonio, eso también es fornicación o porneía. Y recordemos que la vida en Corintio era una vida licenciosa, libertina. Ellos tenían un sentido de libertad sexual muy amplio. Y eso, pues, era parte de su costumbre, de aquello que era normal para ellos. Y por eso es de que seguían en ese tipo de prácticas. Pero eso no es lo adecuado, por muy que sea una práctica o una costumbre de las personas. Idolatría, que es literalmente hacer imágenes para rendir culto. Y recordemos que la prohibición de no hacer imágenes es para rendir culto, pero si toma una fotografía con su teléfono, eso no es idolatría, porque no le está poniendo ni velas ni le está orando a esa imagen de su teléfono. Pero cuando se hacen imágenes para rendir culto, pedirle a ese personaje que está en la imagen que haga cosas espirituales o cosas materiales en su vida, eso sí es idolatría. Y cuando vemos la idolatría, también cualquier cosa que se ponga en lugar de Dios, también es idolatría. Cualquier cosa que sea el eje de su vida. Si usted piensa siempre en, con esto voy a ganar dinero, aunque deshonre a Dios, eso es parte de la idolatría. Su idolatría sería el amor al dinero. Y hay diferentes idolatrías. Por ejemplo, la fornicación que tenemos aquí, si todo está dirigido a esas prácticas en su vida, eso también no solo va a ser fornicación, sino también va a ser idolatría. Y el adulterio, que son relaciones extramatrimoniales. Y recordemos que no solo es la relación extramatrimonial, sino el deseo también de esa relación. Cuando alguien ve a una persona para codiciarla y tener la idea de que puede tenerla como esposa o como esposo, eso es también idolatría. Eso nos lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:28. Perdón, eso es adulterio, lo que está aquí. Mateo 5:28 ahí dice que solo con el hecho de codiciar a la persona, eso es adulterio. Y luego nos dice, los afeminados, los malacos. Y esta palabra en el sentido es los transvestismos, aquellas personas que quieren, siendo hombres, parecer mujer. Entonces el transvestismo es una prohibición que se está dando aquí. Y no se diga ahora los transgénero que tenemos en la actualidad, eso también es pecado. Y creo, hermanos, que la metrosexualidad roza con el pecado. El hecho de que un varón se arregle tanto que parezca mujer, esa es la idea. No implica que uno tenga como varón que lucir como un griego del siglo I, sino que también la sociedad tiene un orden y una cultura donde se diferencian los dos sexos. Ustedes ven aquí, yo siempre uso florecitas en la solapa o trato cuando.
Eso me vuelve a mí que digan, ese pastor con florecita que parece afeminado. Yo creo que mi aspecto luzco como hombre. Pero cuando andan tratando de lucir como mujer, eso es la prohibición. No es de que los hombres no se arreglen, sino usted arréglese. Si va a venir a la iglesia, pues arréglese y venga. Yo estoy aquí. Hay un código, una etiqueta que lo mejor es para el Señor y hasta en nuestra vestimenta debemos de reflejar eso. Pero no por una flor dicen, sí parece mujer, o qué pasa ahí. No, arréglese. Y claro, esto también es aplicable a las mujeres. A veces hermanos que dicen, las mujeres no usen pantalón o algo por el estilo. Y yo creo que hasta el corte del pantalón, el corte de las blusas es diferente y hay una diferencia. Aquí en Guatemala, quizás solo en Sololá hay personas que utilizan falda, pero si nos vamos a Escocia o a Irlanda, ahí sí hay hombres con falda, y entonces eso sería algo cultural. Pero hay una diferencia, hasta ver a un escocés en una falda se nota que es masculino. Pero cuando no queremos hacer esa diferencia, entonces hay videos de ¿por qué yo como nena tengo que usar rosado y el otro no azul? Quieren cortar esa diferencia. Y eso es un parte del orden social que tenemos que no hay que destruir. La idea, hermanos, es de que los que lucían como mujeres también frecuentemente en una relación homosexual, esos hombres también tenían el papel pasivo o cumplían el rol de mujer en este tipo de relaciones, los afeminados. Y es una prohibición tener esto. Pero también tenemos nilos que se echan con varones. Y es solo una palabra, los que se echan con varones. Esa palabra significa el sodomita, homosexual o el invertido. Y hay traducciones que literalmente traducen homosexual, que es una buena traducción, y que se echan con varones. También se entiende que está prohibiendo la homosexualidad. La diferencia es de que este homosexual, digamos que es el que tiene el rol de masculino en la relación homosexual. Biblias como la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Actualizada 2015 o la Nueva Jerusalén Latinoamericana traducen como homosexual esa palabra y creo que se entiende bien. Pero estudiando el pasaje y revisando alguna versión, también observé una mala traducción de la Nueva Versión Internacional, que traduce pervertidos sexuales, y siempre me pongo a pensar por qué hacen eso. Pervertidos sexuales, cuando uno habla de perversiones sexuales, ¿qué es lo que acabamos de ver que son todas las perversiones sexuales fuera del matrimonio? Es la fornicación. Es básicamente la fornicación, es un pervertido sexual. Entonces, ¿por qué traducir así? Yo no conozco a los que hicieron esa traducción, pero supongo que la moda de tolerancia
a todos estos temas es traducir una forma donde sea más tolerable para las personas homosexuales leer la Biblia. Entonces, traducen pervertidos sexuales y ahí sí abarcan mucho, pero no abarcan el término adecuado que es homosexualidad. Y eso ya habla mucho de para dónde está yendo la iglesia a nivel mundial, hermanos. Una cultura de tolerancia al pecado. ¿Por qué no hablar directamente? Porque hay que tolerar, hay que ser igual que los corintios. O sea, Pablo los está regañando, está dejando un testimonio al Espíritu Santo de no tener esas prácticas, pero la iglesia quiere regresar a eso porque es más tolerable para todos. Es casi que podríamos usar el término friendly, ¿verdad? Ahí que todos, no hay que juzgar, hermanos, pobrecitos, ahí no. Es directo eso. Pero así, en esa crisis está la iglesia y tenemos que estar firmes en la fe. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ladrón habla de robar, aquel que no respeta la propiedad de otro. Y cuando tenemos a alguien que no respeta la propiedad de otra persona, rompe la comunión de la congregación, rompe la comunión de la sociedad. Y aquí, hermanos, no necesariamente es un asaltante, no es alguien que se aparezca en la calle con una pistola y con violencia roba. No, puede ser hurto. Puede ser que robe sin que nadie se dé cuenta. Y eso es un ladrón. Esta palabra implica eso, el ladrón, aquel que no lo hace con violencia. Porque luego estafador, ahí sí vamos a ver que es alguien rapaz, alguien voraz. Pero este es que lo hace hasta con disimulo para que no lo agarren. Y he de decir que parte del gobierno civil está para tener justicia y cuidar de la propiedad de otro. Entonces, no solo es que rompen la comunión dentro de la iglesia, que recuerden que son cosas que están en la iglesia de Corinto, sino que rompen también la sociedad, el orden social. Y luego nos dice, ni los avaros, aquel cuyo pensamiento quiere cada vez más y no se sacia. Todo en el sentido material de la palabra. No es que busque a Dios cada vez más y más, no, sino que es aquel que busca cada vez más y más tener cosas materiales y no se sacia. Esto lleva a la violencia, según lo pueden observar ustedes en Jeremías 22:17. Y forma parte también de una idolatría, cuando su vida gira alrededor de buscar más y más las cosas materiales. Hay una mentalidad en nuestro mundo que es parte de la administración, que si usted no está creciendo económicamente cada vez más y más, entonces está haciendo algo, porque la búsqueda del crecimiento es algo natural para los administradores, pero no hay un fin a esa búsqueda. Si usted gana el 5% un año, el próximo año tiene que ganar 8%,
tiene que ganar 10 el siguiente, y cada vez es más y más lo que hay que estar ganando. Entonces, esa es una mentalidad avara. Y yo no estoy diciendo que no busquemos el bienestar, vivir en esta vida. No es eso. Pero satisfagamos nuestras necesidades, hermanos. Y también administremos bien lo que el Señor nos ha dado. Pero que nuestra vida no se base en seguir buscando y creciendo, y ya las personas a veces ni pueden respirar, al hospital van de la tensión de que los negocios no estén saliendo. Casi que se quedan sin vida, pero ahí están buscando cada vez más y más posesiones materiales. Esa es una mentalidad avara, y probablemente es algo que no podamos conocer a simple vista. No es como un ladrón que si lo agarran se nota, pero esa mentalidad avara, eso es del corazón. No lo podemos revelar. Y también se advierte que ese crecimiento material en las Escrituras llega a tener la persona seguridad en lo material y no en Dios. Cuando yo tengo tantas cosas, ni siquiera digo gracias a Dios por las posesiones que tengo, sino es mi esfuerzo, es mi trabajo. Dios está ahí viendo, saber si lo bendice, pero es parte de lo que yo hago. Y si tengo algún problema, no digo, Señor, ayúdame, sino, ay, qué bueno que tengo esto en el banco ahorrado, tengo esta cantidad de materiales. Entonces, a veces las posesiones también dan una falsa seguridad, que ya no es Dios, sino es la seguridad en lo que yo tengo, en mi esfuerzo. Pero así es la mentalidad del ser humano, y sobre todo en nuestra época, que estamos viviendo en una cultura que es así. La mentalidad administrativa es cada vez más y más. Los borrachos, ni los borrachos. Y aquí está aquellos que están en estado de embriaguez. La borrachera, hermanos, es un estado alterado de la personalidad. Es una forma donde la persona ya no puede controlarse, y por eso es pecado. El Señor sin duda diseñó al ser humano para que esté consciente de su entorno y que sea responsable de sus acciones. ¿Qué nos diferencia con los animales? Que estamos conscientes de lo que hacemos y que somos responsables. Yo siempre pienso que si un perro lo muerde a usted, el perro es responsable por morderlo. No, lo hace por instinto. Pero si usted viene y le mete un cuchillo a una persona, que es algo similar que con lo que hizo el perro, usted sí es responsable de sus acciones. Y eso es el diseño que el Señor nos ha dado. Ser responsable y estar consciente de nuestro entorno. Entonces, cuando se altera la personalidad, cuando ya no estamos tan conscientes de nuestro entorno y actuamos de manera irresponsable, es justamente por eso es un pecado la borrachera. Y hermanos, aunque las Escrituras no mencionen las drogas, que ahora podemos hacer, no sé ni cuántas drogas hay que alteran la conciencia, tienen el mismo principio que el alcohol. Alguien que no está consciente porque está alterada su conciencia, su intelecto no da bien para el razonamiento,
Esa es una alteración de la conciencia. Y quizá la Biblia no menciona marihuana, cocaína, heroína y no sé cuántas más, pero es el mismo principio que el alcohol, el estado alterado de la personalidad. El descontrol que produce este tipo de cosas es un pecado y siempre abre las puertas a más pecado. El que se emborracha no solo se queda borracho, sino a veces se vuelve violento. El que se emborracha no solo se queda violento, a veces se vuelve mujeriego o coqueto. Entonces, hay personas que tuve alguna vez un compañero que me dijo, a mí ni me gusta el sabor de la cerveza. Y entonces, ¿por qué lo tomo? Porque me gusta lo que hace. Eso es ser un borracho, buscar eso. Y descontrola a las personas. En ese sentido, hay que recordar que la cultura del pueblo de Israel era vinícola. Pero usted no está en Israel, hermano. Y yo siempre digo, aquí nuestra cultura es el café. En Guatemala hasta decimos que el café es el corazón de Guatemala. El café lo descontrola y si usted viene a alguien y le da 3 tazas de café súper cargadas, alguien que no ha tomado café hasta va a temblar de tanta cafeína que tiene. Pero eso lo va a llevar a un estado alterado que se pone violento porque tiene café en su sistema. Yo no he visto a alguien que vaya a cuchillar o que comience una pelea por tomar café. No sé, tal vez hierro en ese estilo, pero yo jamás he escuchado de alguien que comience una pelea por tomar mucho café. Pero por tomar alcohol, vaya que sí he escuchado muchas veces tantas peleas que van por el alcoholismo. Entonces, lo que debemos es ese tipo de personas, el descontrol de la personalidad, la falta de responsabilidad y a veces en algunos sistemas jurídicos también si hay un asesino, pero estaba drogado, entonces ya en vez de pena capital, dejémosle cadena perpetua. ¿Por qué? Porque no era responsable en su estado alterado. Sinceramente, no estoy de acuerdo con ese tipo de legislación. Es más, deberían de darle una pena mayor por su estado, pero así es nuestro mundo actual. Ni los maldicientes son aquellas personas calumniadoras, insultantes. Y hermanos, cuando leemos insultantes y calumniadoras, no necesariamente es aquel que va en el tránsito maltratando a todo el mundo, sino que a veces ni siquiera usan palabras soeces para maltratar. Maltratan a una persona con tal delicadeza que ni siquiera una palabra soez necesitan. Y aquí también podemos ver otra cosa de índole cultural, porque a veces cuando tenemos a un extranjero o vamos a un país, podemos decir algo que en ese país es una grosería y cuando vienen acá algún extranjero dicen cosas en español que también son grosería para nosotros. Recuerdo que tuve un familiar que fue a México y fue a una panadería y según él pidió un pan, pero para lo que el guatemalteco es un pan, para un mexicano puede ser como una prostituta. ¿Y qué estaba pidiendo? Era algo ofensivo. Pero entonces uno se tiene que adecuar a ese tipo de situaciones. Aunque sea un malentendido, entonces ya no vuelvo a decir esa palabra en ese lugar. Pero aquí vemos a personas que insultan y sobre todo lo hacen con propósito y a veces con lenguaje soez y a veces con un estilo que ni necesita tener el lenguaje soez. Pero también son personas calumniadoras, es decir,
casi que podríamos ver que inventan un chisme para ver cómo sacar partido de eso. Y esa es una forma de calumniar. Aquí vemos a los estafadores. Aquí vemos ladrones que son o estafadores, pero se diferencian de los otros por lo rapaz o lo feroz que son. Y son rapaces, son feroces este tipo de personas. Estafan que con una fluidez y con una fuerza, hermanos. De eso se diferencia entre el ladrón y el estafador. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios, es decir, tomarán posesión del reino de Dios. Y les recuerdo que parte de la idea cuando tenemos una lista de pecados no es de que solo estas personas no van a entrar al reino de Dios, sino que aquí podría Pablo seguir una lista y hacer una carta completa solo de mención de pecados. Eso les recuerdo, tenemos ahí a las personas que defraudan en el mismo capítulo. Aquellos que prometen que van a hacer un trabajo o van a hacer un pago y no lo hacen. Es parte. Pero podemos también observar a aquellas personas desobedientes a los padres. No está mencionado ahí, pero es parte del pecado. No es solo estas personas. El pecado no va a entrar al reino de Dios. ¿Y por qué es lo que vemos lo siguiente? Y esto erais algunos. Ese verbo, hermanos, erais, es un verbo sumamente importante. Y también puede ser un verbo que dé mucho debate teológico, porque este verbo en griego está en algo que se llama imperfecto de costumbre estático. Ahí si lo quieren anotar, imperfecto de costumbre estático. Y les explico qué significa esto. De hecho, mejor les leo literalmente qué es lo que dicen los expertos en sintaxis griega de este verbo. Dice, indica una actividad regularmente recurrente en el pasado. Algo que se hizo habitualmente o un estado que continúa por algún tiempo. Es un tiempo que describe un evento que ocurre regular y hay otro tiempo, el imperfecto interativo, que describen acciones repetidas sin un ritmo regular, pero este implica un estado continuo. ¿Sí? Para parafrasear un poco, dice aquí que hay algunos verbos, diferentes verbos imperfectos, y este se diferencia de otros, el erais, porque es algo recurrente, algo con ritmo, que lo hacíamos habitualmente. Hay otros verbos que tal vez son de personas que hacen esas acciones, pero que no con un ritmo regular. Y podemos poner ejemplos. Cuando vemos que erais algunos borrachos, por ejemplo, es aquel que ya se sabe que es viernes en la noche y ya está en una cantina. ¿En dónde lo va a buscar? En una cantina. El viernes en la noche. Entonces, eso es una cosa, un hábito recurrente. Aquellas personas maldicientes, por ejemplo, hay personas que usan un lenguaje tan soez que si dicen 10 palabras, tal vez 5 son groserías. Y es la costumbre, el lenguaje recurrente. Eso es lo que eran. No es de que cometían una vez de vez en cuando,
sino que era lo habitual, lo recurrente de esas personas. Podríamos traducir, quizá algunos estaban acostumbrados a hacer eso. Lo hacían de forma repetida y rítmica. Esa es la diferencia, y es muy importante observar la diferencia entre este estado y otro estado que son repeticiones sin ritmo regular. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque a veces tenemos personas que salen de algún problema, por ejemplo el alcoholismo o aquellas personas maldicientes, que recaen, que son aquellos que, si hoy es viernes en la noche, pues de plano debe estar en aquella cantina. Y cuando se convierten al cristianismo, hay personas que han quedado tan dañadas que hasta el cuerpo necesita alcohol. Hasta ahí ha llegado el pecado. Y entonces recurren, tal vez una vez al año caen o algo así, y entonces ya los estamos juzgando de que usted no es cristiano porque pasó tal cosa. Ya no lo hacen repetidamente, sino que diferente forma. Y eso, hermanos, no estoy diciendo que hay que aplaudirle al hermano porque se fue a emborrachar, no. Aquellas personas que maldicen y que si dicen 1000 palabras y 900 eran groserías y luego ya 100 son groserías, no es que hay que aplaudirle también que sigue diciendo groserías. No es una invitación a la vida mediocre espiritual. No es una invitación a que seamos mediocres en nuestra vida espiritual. No hay que felicitar eso, pero hay que estar conscientes de un cambio que debe de haber. Y en esto siempre repetimos muchas veces el debate de que aquel que es nueva criatura, nuevo creyente, tiene que mostrar el señorío de Cristo. Y claro, yo creo que lo hace porque hay una regeneración, hay un cambio espiritual. Pero si miramos a aquella persona que decía 1000 groserías y nosotros miramos 100 groserías de eso, vamos a seguir notando las 100 groserías, pero no miramos el cambio a veces. Y hermanos, de ahí por qué es difícil, pero no es invitación a la mediocridad. Hay que restaurar al hermano, esa es la idea. Siempre restaurar, buscar la santidad, no vivir una vida mediocre. Pero recordemos que también son los hermanos en Corintio que tenían estas actitudes. Son hermanos en Corintio que tenían estas actitudes. Por eso a veces recordamos también lo que Pablo nos dice en su carta a Romanos en el capítulo 7. Y ya al final del capítulo 7 nos dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha lo que el cristiano debe de tener. Y claro, debe de haber un cambio en su actitud. Y no es una invitación a la mediocridad, pero sí tenemos que seguir luchando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es una lucha la que el creyente debe tener, no una vida mediocre en el pecado. Y nos dice, esto erais algunos, mas
ya habéis sido lavados. En contraste a la vida anterior, lo que se espera es de que ellos vivan una vida nueva. En Juan 8:11 se recordarán las palabras de Jesús a esa mujer que la estaban condenando por prostitución y le dijo, ni yo te condeno. Y ahí bonito que dejar la lectura hasta ahí, ¿verdad? Pero no, dice, vete y no peques más. Es una lucha la que tenemos, vete y no peques más. Pero aún así tenemos esa lucha. Hay que seguir luchando, hermanos. No es de vivir mediocremente. Pero a veces también cuando sale alguien que peca, la iglesia le dice, usted es pecador y por eso se va a ir al infierno. Perdió la salvación porque sigue en ese mismo pecado. Y no es para vivir mediocre, pero tampoco es para condenar. No sabemos qué lucha hay. No sabemos el cambio que ha habido en esa persona. Lo que tenemos que hacer si pasa algo es acompañar y restaurarla, que ya no siga en esa situación. Pero sí hay que tener un contraste en nuestra vida. Un contraste en nuestra vida. Y otro verbo importante, también con un poco de discusión teológica, puede ser habéis sido lavados. Este verbo está en una voz media permisiva. ¿Qué es eso? Dirán. Eso lo que significa es que el sujeto es receptor de la acción. Dice, habéis sido lavados, no dice, se lavaron ustedes o que ellos hicieron lo de lavarse. No, habéis sido lavados, recibieron la acción del lavamiento. Pero es diferente a lo que sigue de habéis sido justificados, porque habéis sido lavados se diferencia de los verbos que siguen porque implica el reconocimiento de la acción, el consentimiento, la tolerancia y el permiso de la acción. No es de que usted se lave, pero tampoco es de que Dios lo obligue a usted a lavarse. Usted recibe la acción, pero no es que Dios fuerce a las personas a recibir la acción. Es una acción donde el receptor reconoce, consiente y otorga el permiso a la acción, aunque no la haga. Habéis sido lavados. Y el lavamiento, hermanos, es un lavamiento que recuerda mucho el ritual que hacían los sacerdotes en Levítico para ofrecer los sacrificios. El sacerdote no solo separaba y mataba a los animales, sino que se lavaba antes y ese era un símbolo de la purificación moral que tenía que hacer el sacerdote. Un símbolo de purificación moral y espiritual. Y luego sí ya podía entrar al santuario, donde Dios se manifestaba. Eso podríamos tenerlo bien como ejemplo el día de la expiación en Levítico 16. Ahí no solo se lavaba, sino que también hasta la ropa interior era limpia, de lino. Todo su vestimento se preparaba. Y hermanos, el creyente tiene acceso a Dios mismo. Y el creyente es sacerdote. Eso nos lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2. El creyente tiene acceso y es sacerdote por ese lavamiento.
por esa purificación moral que ha recibido. Ya habéis sido santificados, y ese santificados es apartados para Dios. Esto implica una santificación o ser apartado posicionalmente ante todo en este caso. El creyente tiene una posición que ya ha sido consagrado o apartado para Dios. De eso habla, pero también tenemos una santificación en la Biblia que es progresiva, la cual no se produce en el momento, sino es una obra continua del Espíritu Santo a lo largo de la vida del creyente. Que el Espíritu Santo cada vez vuelve al creyente como Cristo. El pecador se transforma tanto de su interior como de su exterior. Y ese es algo que nosotros sí debemos de buscar. No, siempre les digo, no es vivir mediocremente al pecado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la aceptación judicial, es la justificación, la aceptación judicial del cristiano por parte de Dios como inocente, pero no es que uno sea inocente por su propia causa, sino que es en virtud de la obra de Cristo que nuestros pecados ya no cuentan. Somos justificados en el nombre del Señor Jesús. Y Romanos 3, 24 y 25 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es por la obra de Cristo. Usted busca la santidad, pero confiado en la sangre de Cristo, en la obra que Él ya hizo. Y dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Aunque la salvación es de Dios y las tres personas participan, puntualmente el Espíritu Santo hace la obra, tanto en el creyente, las obras puntuales, las que son hechas desde que uno cree, como la renovación, o la regeneración, la regeneración es puntual, o las progresivas como la renovación. La santificación progresiva, eso es algo que hace el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 12 vamos a ver brevemente, solo como introducción, para terminar la idea que tenemos aquí. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y aquí tenemos una especie de diálogo, un posible refrán, que es de corrientes cínicas. ¿Cuál es el lema o qué es lo que dice? Todo me es lícito o todo me es permitido. Aunque las respuestas es no todo conviene o no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la racionalización del pecado y el hecho que diga de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas es de que una cosa está hecha para eso, por lo tanto hay que utilizarlo. Y entonces esa es una justificación del pecado. Así han llegado a hacer los corintios, de justificar toda la maldad que están practicando. Y es una práctica la que ellos tienen. Porque si el cuerpo está hecho para tal cosa, pues usémoslo para tal cosa.
Yo creo que vamos a seguir estudiando este pasaje de la justificación, la racionalización del pecado desde el versículo 12. Pero cómo es de que ellos practican los males que hemos visto. Porque tienen la libertad en Cristo. Entonces, si a mí nada me condena, entonces yo hago lo que quiera. Eso es la idea de la iglesia. Y actualmente en la iglesia hay muchas iglesias que creen que como Cristo me salvó, entonces hago lo que quiera, voy y deshago, igual no tengo nada de condenación. Pero esa es una vida mediocre espiritualmente. No es a lo que usted y yo tenemos que aspirar. Por eso siempre recuerdo las palabras que dicen cuando uno, sobre todo en su vida espiritual, no quiere ser mejor, deja de ser bueno. Uno tiene que buscar ser cada vez mejor en la vida espiritual. Pero cuando no lo hace, ya cayó en esa mediocridad, hermanos. Ya cayó en esa mediocridad y eso no es bueno, no es lo que al Señor le agrada. Busquemos vivir una vida de santidad. Y si hay algo en la cultura que sea en contra de la cristiandad, dejémoslo. Hay cosas que podemos tolerar, pero si hay algo en contra de las Escrituras, dejémoslo. Oremos al Señor porque nos dé la fuerza, la sabiduría para vivir una vida de santidad, como a Él le agrada, no una vida mediocre en la santidad. Hermanos, yo sé que la iglesia y cada uno de nosotros es pecador, pero no tenemos que ver el pecado como algo normal, como algo natural de nuestra naturaleza pecaminosa, sino como algo despreciable, algo que tenemos que cambiar. Esa es la forma de ver el pecado, no como algo normal o corriente, como algo de costumbre, como algo abominable para el Señor y que debemos de cambiar. Y ese cambio solo se va a dar por el Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, aunque la santificación es un camino sinérgico, es decir, colaboramos o buscamos, no se puede dar sin el Espíritu Santo. Así que oremos, y cada vez que usted en su conciencia sabe que va a hacer algo malo, ore al Señor para no caer en ese mal y pecar contra el Señor. Usted puede hacer algo a escondidas, incluso en su corazón, pero el pecado es contra el Señor. Padre, te alabamos, Señor, y pedimos ser cada vez hijos tuyos, Señor, que te honren y que te alaben a ti, que se comporten conforme a la fe, que esa fe que tenemos, Señor, se pueda mostrar en nuestras obras y vivir una vida santa y adecuada conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Sabemos que tenemos una naturaleza caída, que tenemos vicios, Señor, tenemos costumbres, tenemos hábitos que son pecaminosos y, Señor, transfórmalos tú mediante tu Espíritu Santo para que podamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y dar el fruto que a ti te agrada, Señor. Que podamos hacer eso cada uno de los días de nuestra vida y que buscarte a ti sea nuestro mayor anhelo, poder crecer en la vida espiritual, poder crecer en el conocimiento de tu palabra y en la praxis de ella, Señor.
Si hemos cometido un error, Señor, sabemos que tú nos perdonas y ayúdanos a dejarlo atrás, a tener como basura todo lo que es basura ante ti y no apreciar lo que nosotros consideramos como algo grande, pero ante ti es basura, Señor. Dejándolo todo atrás, miremos hacia adelante y sigamos la carrera que a ti te agrada. Que nuestra vida sea una vida agradable a ti. Padre, esto lo pedimos en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo Jesús, que nos santifica, nos aparta para ti, nos justifica, Señor. Y por ella tú no consideras nuestro mal judicialmente, pero también nos pides vivir una vida adecuada a esa justificación. Señor, pedimos esto en esa obra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.